Ahí está. Si te parece, Carlos, doy una pequeña introducción y te doy la palabra. ¿Te parece? De acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, creo que todos me conocen, pero bueno, mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino, y bueno, en esta ocasión, con el formato de charlas que generalmente damos, abiertas, bueno, ya hace un tiempo Carlos Octinger inventó esta modalidad, digamos, ¿no? que varios profesores están copiando dentro de la especialización de industrias petroquímicas que tiene el instituto. Estamos realizando así, clases abiertas, donde están los alumnos y también lo abrimos al público general, en un formato en el cual, bueno, Carlos da una presentación y vamos a tener de 40, 45 minutos Un poquito y luego tenemos más. un poquito más. Bueno, yo te voy a ir controlando, Carlos. Sí, no, pero Y, la parte este, más sabrosa está al final, así que ahí voy a está, precisar un poquito te va a más de quedar. Y para 45 que se minutos. queden, después vamos a hacer un parte de así, preguntas y respuestas, ¿sí? Sí, Así que pueden ir enviando las preguntas por el chat. En tal caso, si veo que hay gran afluencia de preguntas, lo paro un poquito a Carlos y las hacemos. No somos tantos, así que capaz que podemos hacer Hay 22, sí, somos bastantes. No es para abrir micrófono así nomás, pero bueno, si levantan la manito, ahí podemos interrumpir a Carlos para hacerlo ordenado. Le pido a todos que pongan en mute, que silencien, así lo hacemos ordenado. Y bueno, y nada más, Carlos. Adelante, muchas gracias. bueno, Suerte. Hasta luego. hasta luego, nos vemos al final. ¿Qué pasó? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar escuchando esta charla que se llama Economía del metanol a olefinas, una de las vías alternativas para producir propileno y etileno. El contenido va a ser la presentación del tema, por qué hablamos de metanol a olefinas, las dos tecnologías básicas. ¿Perdón? ¿Perdón? Adelante, adelante, Carlos. Yo muteo a los que lo tienen abierto. Dale. No, está bien. Metanol a olefinas y metanol a propileno. Lo Carlos, muteaste a Carlos, Gaby. quedaste muteado, perdón. Carlos. Carlos, está muteado, perdón. A mí me mutearon, ¿está bien? Sí, perdón, adelante. Bueno, vuelvo. Ya saludé, no voy a volver a saludar. El contenido es por qué metanol a olefinas, las dos tecnologías básicas, metanol a olefinas y metanol a propileno. Va a estar el énfasis puesto en metanol a olefina porque es lo que necesitan ver los alumnos en una de las materias en una de las unidades del curso de materias primas petroquímicas. Pero vamos a explorar un poquito el metanol a propileno, las otras alternativas, y dentro de metanol a olefina veremos los consumos, los costos estimados de planta, los márgenes que se producen vía metanol o vía gas natural, alguna idea de precios y los retornos sobre una inversión en base a un modelo ultra simplificado que permite hacer análisis de sensibilidades, que es lo que interesa. Después voy a explicar las bases de los análisis para completar. ¿Por qué se necesitan vías alternativas para producir etileno y propileno? Porque la disponibilidad de gas natural abundante
y la falta de materias primas tradicionales como nafta petroquímica o gas licuado de petróleo de las refinerías para producir olefinas ha llevado a la búsqueda de alternativas para su producción. Vía refinerías, cracking, sobre todo los cracking catalíticos, prácticamente todo el propileno que sale de las refinerías en todo el mundo está transformado en propileno grado químico, grado polímero. Por lo tanto, y las plantas de etileno basadas en etano, evidentemente que producen muy poco propileno. El análisis estará basado en el proceso MTO de Norsk Hydro UOP, que produce cantidades similares de etileno y propileno, aunque lo compararemos con el de Lurgi-Air-Liquide, que solo produce propileno. No así en la parte económica. El camino del gas natural o el gas natural asociado pasa por la síntesis. Voy a aclarar con respecto a las tecnologías, si bien es un poco largo, no entro profundamente en las tecnologías porque eso lo trata Freddy Friedlander en su materia. Pero algo tengo que explicar para hacer coherente lo que voy a mostrar al final. Un proceso de síntesis, megasíntesis, puede ir por el proceso Fischer-Tropsch a producir combustibles, gas licuado, nafta, diésel y parafinas. Ahí está, Perdón. Okay, También con el gas de síntesis por las grandes plantas de amoníaco, llegamos a la vía amoníaco-urea, y por las grandes plantas de metanol se pueden alimentar celdas de combustible. Me sorprendió la cantidad de metanol que se consume en celdas de combustible, lo vemos más adelante, a productos químicos como metilterbutyléter, ácido acético y sobre todo formaldehído. Como síntesis se pueden producir combustible y sobre todo diésel, pero esta tecnología produce un corte de parafínico que es una excelente materia prima para lubricantes. Los mejores lubricantes. Carlos, ¿Sí? Perdón, no sé si estás compartiendo, me parece que no se ve. A ver, de vuelta. Compartir la presentación. Abajo, Sí. compartir. Yo compartí, ¿eh? No se vio. ¿Qué pasa acá? Pero ¿cómo hubiera salido del Zoom? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Zoom? Abajo, share screen. No, porque pareciera como no encuentro el Zoom. Ahora sí. No sé por qué se salió esto. Bueno. Fantástico. ¿Ahora se ve? Perfecto. Bueno, decía que del gas natural asociado se puede por Fischer-Tropsch hacer combustibles, hacer amoníaco, con metanol se puede alimentar y es grande el consumo de celdas de combustible, producir productos químicos como el formaldehído, el ácido acético, o producir combustible sintético, que es una base extraordinaria por su pureza para base de lubricantes. Y después tenemos metanol a propileno, que puede producir propileno, polipropileno o también los derivados acrílicos. Y después metanol o olefina, que produce cantidades equivalentes más o menos de etileno y propileno. Pero también el metanol se usa directamente como combustible, como compuesto oxigenado para las naftas, o produce dimetiléter. El dimetiléter es un éter que se comporta casi como el butano en cuanto a su
propiedades de presión a temperatura y presión, y se transporta relativamente fácil y se usa como alternativa en los grandes motores diésel. Y por último, por reformación se puede producir hidrógeno. Hay muchas refinerías que tienen su fuente de hidrógeno para hidrodisulfurar o para hacer hidrocracking, partiendo de metanol como la fuente de materia prima para producir hidrógeno. Este gráfico muestra la oferta y la demanda global de metanol hasta 2020 según los principales derivados. La fuente es el Methanol Institute de Estados Unidos, y vemos que si todas las plantas que estaban en proyectos se concretaron, hay un enorme exceso de oferta de metanol, y eso explica, y vamos a ver más tarde, la caída del precio del metanol. Pero es un producto que tiene un crecimiento importantísimo de 4,5% proyectado anual. Me llamó la atención el consumo en celdas de combustible, que es quizás el más importante consumo de metanol. Va creciendo el consumo de biodiesel, y por lo demás, los compuestos químicos, el más importante es el formaldehído. El metilterbutyléter está empezando a desaparecer. Yo imagino que esto es una proyección del Methanol Institute, porque el metilterbutyléter está empezando a desaparecer por los problemas de contaminación que ha generado. De hecho, la producción en Argentina ha declinado notablemente, y se ve aparecer tímidamente la producción de biodiesel en el celeste. Y el otro gran consumo es el blend en gasolinas de metanol. Este análisis es cuánto se quiere usted invertir, qué proceso usaría para producir propileno y etileno. El metanol a olefinas está en la orden de los 500 a 700 millones de dólares, pero si le agregamos la planta de metanol estamos mucho más arriba, porque la planta de metanol solo, de las capacidades que requiere este proceso, estarían en los 1.500 millones de dólares. Esto para Estados Unidos, ¿no? El craqueo de olefinas, que es una forma de enriquecer las corrientes de C4 y pentenos que salen de los cracking catalíticos, de los cracking de nafta o de la propia producción de metanol olefina, es una inversión relativamente baja, menor a 300 millones de dólares. La deshidrogenación de propano está en la zona de los 500, 600 millones de dólares. Está cada vez más popular. Y la recuperación de cracking catalíticos profundos, donde se trabaja a severidad mucho más alta y con catalizadores especiales, estaría del orden de 600, y sí permite la recuperación de aromáticos de esa corriente. Y un cracker de nafta, para las capacidades de propileno que se esperan, estaría entre 1.500 y 1.200 millones de dólares. Bueno, esto es nada más que un resumen de lo que dije, así que paso a la transparencia siguiente. Ahora, ¿por qué camino se llega al metanol? Hay diversos procesos que permiten llegar a metanol. Uno, y que es muy empleado en China, es la gasificación de carbón. Otro es el reforming de gas natural, que lo mismo que el reforming de LPG, con lo cual se produce gas de síntesis, y de ese gas de síntesis se produce metanol. Y aparece ahora como fuente la biomasa
que puede ser tratada de la misma manera de gasificación como el carbón o el biogás. Los propulsores de la bioeconomía dicen que este camino usa fotosíntesis producida este año o el año pasado, mientras que las vías de carbón o de petróleo o de gas natural son fotosíntesis producidas hace millones de años. Ellos promueven el uso de biomasa y si bien todavía no hay plantas de gran tamaño, las tecnologías están disponibles y de hecho hay una planta que produce gas de síntesis a partir de marlo de choclo, pero han elegido producir amoníaco en lugar de etileno y propileno. Esta otra transparencia nos muestra qué haríamos nosotros con 5 millones de metros cúbicos de gas natural. Podemos ir a gas a líquidos con la tecnología de móvil, que es la que dio origen después a metanol a propileno, metanol a olefinas, y que produce destilados medios y gasolinas, 2.400.000 metros cúbicos por día de destilados medios y 1.100 metros cúbicos por día de gasolinas, una megaplanta de amoníaco, doble más o menos de la que tiene Profértil en Argentina, y derivada una planta de urea de 3.015.000 toneladas por año. O una planta de metanol que por metanol a propileno puede producir alrededor de 600.000 toneladas con subproductos de gasolina y con una gran cantidad de agua. El agua es uno de los grandes problemas que tienen las tecnologías de metanol a olefinas, porque si uno va a comprar metanol transportado a distancia, está transportando casi un 56% de agua, que después en la planta lo tiene que desechar y hacer una gran planta de tratamiento de efluentes para desechar esa agua. La gran ventaja del camino gas olefina que integra la planta de metanol con la planta de metanol a olefinas o metanol a propileno es que el agua se recicla al reformer en forma de vapor, con lo cual el tratamiento de efluentes y no hay costo muerto de transporte en esta tecnología, en este proceso. No, ahora me quedé mierda, ¿cuál le pasó a esto? No sé qué pasó. Perdón que se me trabó, voy a tener que... Ahí se ve bien. Ahí está, sí, sí. Producción de propileno y etileno a partir de síntesis, metanol o dimetiléter. Existen dos tecnologías básicas, la de UOP-hidro, la energía de lecho fluido, y el proceso adiabático del Urgel Liquid de lecho fijo. El de lecho fluido es un sistema operativo similar a los cracking catalíticos de la refinería. Ambos procesos tienen el inconveniente de liberar grandes volúmenes de agua. La ventaja o la característica del proceso UOP-hidro genera proporciones variables de etileno y propileno, de 1,2 a 0,8 de uno con respecto al otro. Utiliza un catalizador muy especial que es una zeolita tratada que deriva del catalizador ZM5 que se usa en los cracking catalíticos. Es una de las, digamos, desventajas de este proceso es el costo del catalizador, comparado con el de metanol a propileno que usa zeolitas. Similar a un cracking catalítico, el GTP usa reactores fijos y puede producir unas 500.000 toneladas de propileno a partir de 4,3 millones de metros cúbicos por día de gas natural.
El proceso, ya decimos, usa zeolita. En ambos procesos se producen butilenos y pentenos, que son subproductos difíciles de comercializar, y por lo tanto la gran posibilidad es que se puedan reciclarse a producir propileno por una cantidad de procesos, de los cuales el más conocido es el propilur de Lurgi, del cual voy a hablar más adelante. ¿Cómo es el proceso de metanol o olefina? Quien ha visto alguna vez un cracking catalítico lo ve similar. En vez de cargar gasoil de vacío, se carga metanol por la base, y por la cabeza se salen etileno, propileno, butilenos, gasolinas y algo de gases livianos. El problema que tienen todos estos catalizadores, tanto el caso de MTO como MTP, es que se va depositando carbón sobre el catalizador que lo inactiva y por lo tanto debe ser regenerado. El regenerador, en el caso de esta tecnología, es también de lecho fluido, lo único que inyecta aire por el fondo para quemar el carbón que se depositó sobre el catalizador, y con eso se calienta también el catalizador y suministra el calor que necesita el reactor, porque este proceso es endotérmico y por lo tanto necesita suministro de calor, que en este caso viene por la quema de carbón depositado sobre el catalizador. La ventaja de este proceso es que puede operar con metanol crudo, por lo que en ese sentido es más económico, siempre y cuando se integre con el proceso, en la planta de metanol con la planta de olefinas. En ese caso hay importantes ahorros de capital cuando se integran, pero si vamos a hacer metanol comprado, el consumo es significativo, 6,6 toneladas de metanol por tonelada de propileno, de los cuales casi 4 toneladas son agua. Este cuadro no lo voy a mencionar, pero es un balance de materiales de la planta de metanol olefina, con la cantidad de metanol suministrado y la cantidad de etileno y los subproductos obtenidos. Por eso, sí, me voy a centrar un poco más en gas olefinas. Se elimina el problema del agua. Según UOP, se reduce un 20% en la inversión del conjunto, porque la unidad de purificación de metanol se elimina y se perfecciona la integración de los servicios entre las dos plantas. Dice UOP, y lo demostró en una transparencia que la salteé para no gastar tanto tiempo, sostiene que usando gas natural esta tecnología supera en competitividad al cracking de nafta para olefinas. El proceso de MTP de Lurgi convierte selectivamente metanol a propileno y algo de gas licuado y gasolinas como subproductos. En una primera etapa se convierte parte del metanol en dimetiléter en una reacción de equilibrio con un catalizador acídico y que produce una mezcla equilibrada de dimetiléter, metanol y agua. En la segunda etapa, en un reactor de lecho fijo que opera a 500 grados, se convierte el metanol y el dimetiléter a propileno, gasolinas y butileno. Acá, como la reacción es endotérmica, el reactor tiene distintas capas de catalizador. Hay una capa de catalizador, después una capa donde inyectan carga caliente para recuperar la temperatura que se perdió en el lecho de reacción, y como es de lecho fijo, la combustión del carbón se hace en un lecho que está en proceso de combustión, y por lo menos esta tecnología requiere 3 lechos,
uno en espera de reacción, de entrar en producción, otro en regeneración y otro en operación. El catalizador, ya dijimos, zeolita, pero el máximo rendimiento se obtiene operando con una conversión parcial del metanol, recirculando lo no convertido. El rendimiento por paso es de 42% de propileno, 6% de etileno y el resto de gasolinas y olefinas. Con los reciclos se obtiene un rendimiento de hasta el 60% base átomos de carbón. Lógicamente, y como siempre, el 56% es agua. Esta es una comparación interesante que la hizo Nexan y que la tomé prestada. De un cracker de nafta, un proceso de UOP con alto rendimiento en etileno y el proceso de Lurgi de metanol a propileno. En el cracker de nafta hay con severidad moderada, hay un 32% de etileno, un 16% de propileno, gases livianos un 17%, sobre todo hidrógeno y metano, y los butilenos que salen del cracker de nafta y gasolina de pirólisis están en el orden del 34% y no se produce agua. En el proceso de UOP puede ser una proporción de 18% o 19 casi por ciento de etileno y 15,6% de propileno. Pero como esto es variable, podemos pensar que hay casi un 34,4% de rendimiento de olefina. En ese sentido es ligeramente mejor que el de Lurgi, pero estas plantas son, por supuesto, son plantas mucho más grandes, pero esta solo produce propileno y esta produce olefinas también. Los livianos son muy pocos comparados con el cracker de nafta y los C4 Plus son muy superiores en el proceso de Lurgi y por lo tanto es común que esta corriente de C4 libre de los dienos se recicle con una planta que convierte los butilenos y los pentenos en más propileno. Esta tecnología está muy usada en China. Hay entre proyectos y plantas en operación 6.300.000 toneladas de metanol olefina y metanol a propileno. Hay proyectos de metanol de 11 millones de toneladas. Estos proyectos debieran ya haber arrancado. Una gran parte de los proyectos hacen el metanol a partir de carbón, que es muy abundante en China, o sea que es carbón a olefinas la vía. Todos los proyectos que están en ejecución o en papeles o operando, 3.900.000 son de metanol olefina. Uno de los últimos que se menciona en la literatura es el de Shaanxi Pucheng Clean Energy Chemicals, que hace 300.000 toneladas de etileno y 400.000 de propileno a partir de 1.800.000 toneladas de metanol. Esta planta debe tener una conversión de C4 y C5 porque el rendimiento de propileno es mucho más alto. Y metanol a propileno, según este artículo, hay 1.100.000 toneladas y hay un crecimiento rápido integrado de plantas integradas y otras basadas en metanol importado. El gráfico de abajo muestra las plantas en operación, las plantas en construcción y las plantas en proyectos, y vemos que la mayoría de ellas son plantas integradas de carbón a olefina y las barras verdes o marrones son las que están basadas en metanol importado, merchant methanol.
como otras rutas alternativas a propileno, están las de producción de propileno a propósito, deshidrogenación de propano, que se están multiplicando en el mundo. Hay plantas en Estados Unidos, en España y otras en construcción también. Entiendo que en alguno de Oriente Medio hay una planta en construcción, en proyecto. La metatesis a partir de cortes de etileno y butileno. Después voy a entrar esto en particular porque donde hay grandes cracking catalíticos puede ser una variante interesante. Le voy a tocar rápidamente este tema. Y el craqueo catalítico profundo, el deep cracking, que es sobre una tecnología desarrollada por China y que ahora hay una planta en proyecto de ejecución en Tailandia. Y están los procesos que aumentan la producción, como los cracking catalíticos de corriente C4, C5, y que dan más propileno para las plantas de MTO y MTP, metanol-olefina, metanol-propileno. Y acá está la lista de las principales tecnologías. Algunas son de lecho fijo, como la de Propilur, y otras son símil cracking catalítico, como la Superflex de LyondellBasell Basell Kellogg o la K-Cot de KBR, que son plantas parecidas a la de cracking catalítico, o sea, lecho fluido y combustión de catalizador. El Deep Cracker usa cargas que pueden ser crudo liviano de la Arabia o Brent o un gasoil de vacío. Saben que en las refinerías está primero la destilación atmosférica, que separa todos los componentes, queroseno, nafta, gasoil, y el fondo del atmosférico va a una planta de gasoil de vacío, donde se produce un gasoil liviano que puede ser carga ideal para los cracking catalíticos. Si un cracking catalítico convencional puede producir un 5, un 6% de propileno, una pequeña cantidad de etileno, que después vemos que puede ser atractivo para una de las tecnologías disponibles, y el Deep Cracker, que produce una mayor cantidad de etileno, pero no tanto como para hacerlo atractivo, salvo que el cracking catalítico sea de gran volumen, y un 17% de propileno, pero además produce olefina C4 y C5 que pueden ser recirculadas a propileno. Hay más de 7 unidades de operación y una en Tailandia en marcha o todavía en construcción. El Propilur, quizás de todas las tecnologías para aprovechar los corrientes C4 C5, sea la más atractiva. Permite aprovechar cortes olefínicos, principalmente butenos y pentenos, para producir propileno. El proceso se inicia reciclando las corrientes de butileno y pentenos, a las que es necesario removerle los dienos por dihidrogenación, porque dentro del reactor producirían productos no deseados o pueden afectar la operación del comportamiento del catalizador. En el proceso, las corrientes de olefina se craquean a segmentos carbono-hidrógeno, que luego se recombinan en una reacción de equilibrio a propileno y en menor medida etileno. Por un paso, el rendimiento alcanza el 45% y que aumenta al 60% si se reciclan los butilenos no reaccionados. El proceso usa un reactor horizontal de lecho fijo que opera a 500 grados y el catalizador está basado en zeolitas. Por supuesto, también acá es necesario tener un reactor, un quemado de catalizador. Los rendimientos típicos en un solo paso, el propileno está entre 40 y 45, que reciclando los butilenos llega al 60, y reciclando los butilenos puede llegar a un 15% de etileno.
y los butilenos, como se reciclan, en un reciclado desaparecen. Cada vez es más, está más viva el tema de la transformación de biomasa en productos químicos. La biotecnología es lo que está de moda en este momento, y hay muchos caminos por los cuales se puede llegar a producir olefinas. El que todos conocemos es el proceso que por enzimas produce azúcares y por la fermentación etanol, por deshidratación produce etileno. Esto es lo que ha hecho Braskem con la planta de polietileno verde. Pero por el proceso de metatesis se puede llegar a propileno. Para eso se necesita butileno. Y hay un viejo proceso de fermentación acetobutílica de los almidones de maíz que producen butanol, y por deshidratación tenemos el buteno. Con el etileno se producen 2 moléculas de propileno con esta tecnología de metástasis. Después voy a entrar un poquito en detalle porque creo que es de interés para la petroquímica. Otro vía es la glicerina, que por deshidratación selectiva puede llegar a propileno. Con aceites vegetales también se puede llegar a propileno cuando se produce biodiesel, y no con metanol, sino con hidrógeno, y que es un biodiesel libre de hidrogenados, y se produce una parte de propano que por desoxigenación puede llegar a propileno. Los aceites vegetales también pueden ser con carga para un cracking catalítico. Y esto último, que es lo probablemente más interesante, por celulosa, las celulosas que pueden venir de chip de madera o de desechos vegetales de la cosecha, como marlo o chala de maíz, o el ramazón de los árboles, a los cuales se lo utiliza después para chip de madera o como fuente de madera directamente. Se gasifican de la misma manera que se gasifica el carbón, produciendo gas de síntesis, de ahí metanol, y bueno, MTO, MTP, etileno y propileno. Esto es una tecnología y una vía que conviene tenerla en observación, porque cada vez más en los centros de investigación se trabaja sobre estas diversas tecnologías. Como es una planta muy simplificada de producción a partir de biomasa, la biomasa seca, molida por supuesto, se carga a un gasificador que tiene arena en lecho fluido, se inyecta vapor por la parte inferior, y a los separadores ciclónicos se separa el gas que está contaminado con algo de arrastre de brea, o sea, de un petróleo pesado, digamos, y la arena va a un quemador de carbón. Con esto se genera calor, que devuelve la arena al reactor, al gasificador. La quema de carbón se hace con aire, y de aquí sale una corriente de anhídrido carbónico, algo de monóxido y una gran cantidad de nitrógeno. Y después del craqueo de brea va a una recuperación convencional. Se ha dicho que con 0,6 hectáreas que produzcan maíz, por ejemplo, se obtiene 1 tonelada de biomasa seca. No se contabiliza el maíz, sino la biomasa que se obtiene de ahí, y de esa biomasa seca se puede producir 1 megawatt de energía o 0,5 toneladas de metanol. Es una vía que en el futuro tenemos que mirarla. Ahora voy a hablar de la metatesis, porque habiendo cracking catalíticos, que son la fuente de materia prima para
la planta de Ensenada de Petrocuyo y la de Luján de Cuyo, puede ser una alternativa interesante. En la metatesis sí, les dije que es una mezcla de una reacción entre etileno y butileno que produce 2 moléculas de propileno. La reacción no es completa, por lo tanto se necesita recircular. El corte C4 debe ser primero tratado porque el isobutileno y los dienos no son aptos para esta reacción, ya que pueden producir productos no deseados. Por lo tanto, el isobutileno debe ser removido. Se calienta la carga a un reactor de lecho fijo y después un tren de purificación que por la cabeza, la columna de etileno, se separan los livianos. El etileno no convertido se recicla, pero hay que hacer una purga de livianos para evitar que se vayan acumulando en el reactor. Y después una columna de propileno que produce propileno grado químico, producto, lo que se desee, y una purga de gases, de C4s. Lo interesante de esto es que como fuente de etileno se puede utilizar los gases livianos de un cracking catalítico que contienen entre un 15 y un 20% de etileno, pero tienen más de la mitad de metano e hidrógeno, que si se usara en el reactor llevaría a tener reactores enormes y muy costosos. Por lo tanto, hay que concentrar la corriente en etileno para remover el etano. Para esto, los tecnólogos que promueven la pressure swing adsorption dicen que pueden separar estas corrientes de metano de las de componentes pesados, lo cual enriquece la carga al reactor. Y los butilenos, con por lo menos en Argentina, que se dejó de producir buteno 1, la reacción necesita buteno 2, pero lo interesante es que el buteno 1 dentro del reactor se isomeriza a buteno 2 y también es utilizado en la reacción. Lo único que no es deseable es el isobutileno, y hay un reciclo de buteno y de etileno porque la conversión no es total, aunque la selectividad con este reciclo es casi del 92% a propileno. Este es digno de mirarse, sobre todo con los grandes cracking catalíticos que tienen las refinerías de Luján de Cuyo y de Ensenada. Ahora, ¿qué sigue? Acá vamos a analizar un poquito la economía de estos proyectos. Vamos a analizar los consumos y los subproductos a partir de un modelo simplificado, muy simplificado de economía de proyectos. Voy a analizar los retornos de inversión. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Carlos, ahí hacemos un pequeño break, porque estás hablando ya de corrido bastante tiempo. Descansá un poquito. Tenemos varias preguntas. Creo que ahora vas a entrar en un tema ahí de... En la parte económica. Parte económica. Me parece que te hago un par de preguntitas y las respondes rápido, a ver ¿Sí la sé? para satisfacer a la audiencia. ¿Sí? Sí, cómo no. Son 4 o 5, pero vamos cortitas. ¿La parafina o cera, su producto del metanol, se utiliza en proceso de obtención de lubricantes? ¿Qué tipos? Se utiliza el proceso móvil de metanol a combustibles. Se pensó en el principio como un proceso para hacer nafta. Y creo que la primera planta fue hecha en Australia. Y se encontró que no era competitivo para nafta, pero encontraron que el corte parafínico es de excelente calidad porque no tiene compuestos ISO
ni tiene azufre, ni tiene otros venenos que son removidos antes del proceso de móvil. Y cuando por ahí alguna empresa promueve los lubricantes de altísima pureza, está usando estas bases de lubricante para producir lubricantes de calidad. Ok. Entiendo que Shell creo que es la base que usa, pero no lo tomen como seguro. Pero creo que uno de los que usa esa base es Shell. Perfecto. Gracias. Por la publicidad que hace, por el tipo de publicidad que hace, me da la impresión que está usando esa base. Voy con una más y ahí te dejo seguir. ¿Producir metanol a partir de gas natural continúa siendo la opción más rentable que otras tecnologías? ¿Lo vas a ver ahora eso? Producir metanol a partir de gas natural es, y lo vamos a ver en la última transparencia, vamos a verlo, es probablemente la mejor vía para producir metanol. Metanol a partir de carbón es atractivo cuando se usa, cuando el carbón está en sitios de muy difícil acceso. En China se utiliza carbones de baja calidad y ya vimos que hay muchas plantas que hacen carbón olefina, se utiliza carbón de baja calidad y sobre todo stranded, o sea, en sitios que están muy lejos de los centros de consumo, porque allí pensemos que se produce metanol, se producen olefinas y las olefinas se traducen en poliolefinas y en vez de transportar toneladas y toneladas de carbón, se transportan pellets que se pueden mover en containers, en tren o en camiones. Entonces es una opción muy atractiva. Creo que sí, y sobre todo con los precios de gas natural, que gracias al shale gas se están obteniendo, el metanol vía gas natural es la mejor opción. En alguna época en Brasil se producía metanol a partir de nafta. Cuando yo hacía metanol en Casco, en la Argentina, la planta brasilera pariente hacía metanol a partir de nafta. Evidentemente hoy sería terriblemente caro. Pero no sé de otras tecnologías como no sean las integradas, las que parten de biomasa. Creo que esta es la mejor vía, es a partir de metano, sobre todo que utiliza gas natural seco, a la cual ya se le quitó todos los líquidos más valiosos que el metano. Voy con una última, Carlos, y ahí te dejo seguir. Y hay otras más, pero las voy dosificando. Una, MTG no es una opción también, creo que lo mencionaste. Si MTG es metanol a gasolina, sí lo mencioné. Okay. Y bueno, esta que decía yo de la planta de Australia, de móvil, el objetivo inicial fue metanol a gasolina, la tecnología de móvil, y es una opción posible. También es una opción posible, y es quizás la que primero pueda aparecer, es la de biogás a metanol, con una digestión anaeróbica, porque ahí se utilizaría cualquier tipo de residuo, hasta basura. Claro. Daría para producir biogás por digestión anaeróbica. Ok, acá hay una más, capaz que la vas a contestar después, pero te la dejo. ¿Cuál es el proceso de biomasa a olefinas más desarrollado en la actualidad? Vos mencionaste varios, pero ¿cuál es el más desarrollado y cuál es el más rentable hasta ahora? Seguramente lo vas a tocar ahora. El de biomasa no me meto. Yo recomiendo seguirlo. No me meto. Creo que el que se está practicando es el de Braskem
y creo que es el único que está produciendo a partir de alcohol de azúcar, etileno, y de ese etileno. Ahora, no nos olvidemos que el primer etileno que se produjo en Brasil era a partir de alcohol. Allá lo estudié yo en la facultad, a la planta de etileno a partir de alcohol. O sea que creo que ese es el camino más transitado. Pero si yo creo que lo primero que va a aparecer, y esto es opinión particular mía, es el de biogás a metanol, porque cualquier porquería orgánica que ande dando vuelta es digerida en un digestor anaeróbico y produce gas. Esto ya se usaba esta tecnología se usaba en Entre Ríos, en los criaderos de pollos, cuando yo estaba en la facultad. Muchos criadores de pollo en la zona del oeste de Entre Ríos se calentaban y se iluminaban con gas producido en digestores donde tiraban todos los desechos de la cría de pollo, o sea, materia fecal de pollo, digamos, y restos de alimentos balanceados, y se hacía en los años 60. O sea que creo que es lo primero que va a aparecer, y allí la basura orgánica puede ser utilizada en vez de enterrarla como se está haciendo hasta ahora. Gracias, Carlos. Ahí después seguimos con algunas otras preguntas. Adelante. Bueno, decíamos que primero que nada aquí hay una comparación entre el proceso MTO y MTP. Hay 3 columnas porque uno puede hacer la comparación con la producción de olefinas, otro con la producción de calculándolo en base de etileno, pero lo que nos interesa es la base a propileno. Y yo no sé cómo me saco la imagen de acá, que no puedo, la imagen del... No puedo. Tenés que apretar la liñita y creo que ahí lo sacás. ¿Qué liñita? Fíjate que hay varias opciones. Ah, sí, ahí las... Ocultar video, acá. Ahí está, listo. Tenía la imagen de los oyentes molestando para la vista de esto. Lo que voy a comparar es la columna naranja con la columna gris, ya que lo que estamos hablando es de propileno. El proceso MTO produce 1,2 toneladas en el análisis que hice de etileno con respecto a 1 tonelada de propileno. El consumo de metanol es una planta mucho más grande porque produce 2,2 toneladas contra 1. O sea, en ese sentido, es una planta mucho más grande, consume 6,6 toneladas de metanol contra 3,2. El costo del catalizador, decía que el SAP 34 es muy caro y impacta como $40 por tonelada contra $9 por tonelada que costa la zeolita. Estos orígenes son diversos trabajos de consultores actualizados a 2019. O sea que el origen no son cálculos propios, sino cálculos de diversas consultoras que hablan de los procesos de metanol a olefina o de metanol a propileno. Uno de ellos es una presentación que hizo Lurgi hace muchos años para Petrochem Basel, cuando teníamos un proyecto loco para hacer etileno y propileno en Chile. Los gases medidos como millones de kilocalorías por tonelada, 0,67 contra 0,39,
Estos gases se compensan porque también los procesos necesitan gas para combustión, para calor. Los butilenos y pentenos son casi un 30% en el proceso de MTO contra un 36 también, son parecidos. 36% en el de MTP de Lurgi. Consume como servicio gas natural 3,4 millones de kilocalorías, o sea que el balance estaríamos en 2,8 más o menos, 2,7 millones de kilocalorías por tonelada. Y en el balance de MTP estaríamos más o menos en 2 millones de kilocalorías por tonelada. El consumo de electricidad es una planta más grande, son 158 kilowatt hora por tonelada contra 90. El agua y otros, esto es agua de enfriamiento fundamentalmente, ya que sabemos que si vamos a procesar metanol, el agua va a ser una molestia importante y no es un subproducto, sino que es un incordio, porque hay que tratarla. Como agua de enfriamiento se necesitan $10 por tonelada para el caso de propileno MTO y $7 por tonelada en el caso de MTP. Yo creo que no lo dije, pero de acuerdo a estas consultoras y actualizándolo a un costo argentino, estaríamos cerca de los $700 millones en una planta de metanol olefina y unos $380 millones en la planta de MTP. Los materiales, sobre todo materiales de mantenimiento, del orden de $20 por tonelada contra 14, y en impuestos y seguro hay $20 por tonelada en el MTO y 18. ¿Por qué no es igual? Esto es porque tendría que haber sido 14 también, pero en la estimación de la consultora que miró el MTP, estima de que es un poco mayor el costo de impuestos y seguro. Mano de obra, como una planta mucho más grande y compleja, $17 la tonelada y $8. La columna de etileno lo van a necesitar mis alumnos para hacer el ejercicio número 7 que tienen, donde van a comparar los costos de olefina, de etileno, con distintas materias primas y en distintos lugares del mundo. Ahora veamos un poco la historia sobre la cual se basan estas simulaciones. El promedio de exportación de Argentina de 2010 a 2019, FOB, fue unos $325 la tonelada. Históricamente se ve cómo viene cayendo el precio del metanol, tanto el FOB Rotterdam como el CFR China, y estas líneas son la zona que se exploró para ver las ventajas y desventajas de las opciones de metanol a olefina o de gas a olefina. También hubo que mirar lo que pasaba con el precio del propileno grado polímero. Acá el promedio de 2008 a 2020 está en $1.150 la tonelada, y lo que se exploró acá es un más sigma y un menos sigma de los precios históricos para llegar a $808 la tonelada en el caso de las vacas flacas y $1.491 en el caso de las vacas gordas. También tenemos la historia del precio del
propileno. En el largo plazo, la relación entre el precio del propileno y el etileno da 1,2, o sea que el propileno vale un 20% más en promedio que el etileno. Puede variar a lo largo del tiempo, pero esta correlación es significativa, o sea, el valor 1,2 es un valor bastante confiable. El precio promedio que dio el etileno en base a esto es $958 la tonelada. O sea, estas son las bases con las que se hizo el trabajo. Ahora veamos los supuestos que se usaron para el análisis rápido de sensibilidades. Una planta integrada de gas a olefina comparada con una planta de metanol a olefina usando metanol comercial. La cantidad de metanol que se necesita es exactamente la misma. Lo único que gas a olefina puede usar metanol crudo. Son 10.000 toneladas por día. Hay tecnólogos que dicen que pueden llegar a esta máxima capacidad. Por las dudas, se exploró 2 plantas de 1.550.000 toneladas por año de metanol, y por el ahorro de offsites, la diferencia no es muy significativa. El CAPEC en Argentina, suponiendo que se hicieran plantas modulares y las mismas se pudieran importar libre de derecho de importación, que es lo mínimo que se le puede pedir al Estado para promover un proyecto de esta característica, no se supuso ningún otro beneficio para el proyecto. Fueron 2.700 millones de dólares para la planta de gas a olefinas y 700 millones de dólares para la planta de metanol, planta que es capaz de producir 500.000 toneladas de etileno y unas 380.000, 390.000 toneladas de propileno. El consumo de gas natural es 10,7 millones de metros cúbicos por día, se haga en 2 plantas de 1.550, de 1.550.000 o una planta sola de 10.000 toneladas por día. Se supuso, y esto no es para hacer un proyecto, sino para hacer rápidas comparaciones de sensibilidad, una construcción overnight, o sea, se construyó en el año anterior a la puesta en marcha, y con un 100% de capital propio, 25 años de vida útil y 35% de impuesto a las ganancias. Los otros costos, cuando se parte de gas olefina, tenemos un costo variable negativo por la gran contribución que hace el etileno al costo variable del propileno. Esto es para gas a $4,5 el millón de BTU, que es con lo que yo estaba trabajando hasta que apareció el plan gas con $3,7 por millón de BTU. En las comparaciones vamos a ver la diferencia entre los 3,7 y los 4,5. El costo variable a partir de metanol, pensando en 6,6 toneladas de metanol, para un metanol de $325, tiene un costo variable positivo de más de $800 por tonelada. El costo fijo desembolsable, como una planta mucho más grande y con mucho más offsites, es $161 por tonelada para la planta de gas olefina y $33 por tonelada para la planta de MTO. El crédito de etileno es el mismo para los dos. El precio del etileno se pensó que era 80% del propileno. Y como decía, se exploraron 2 plantas de 1.550 millones de toneladas por año y no hubo diferencia, por lo tanto el análisis se mantuvo con la planta de 3.300.000 toneladas por año de metanol. Esta es la primera comparación, es la tasa interna de retorno con los precios del propileno y consecuencia del etileno, con un precio promedio y más un sigma y menos un sigma. Viendo la columna azul, vemos que con un precio de mucho más de $300 la tonelada,
la rentabilidad del proyecto o la rentabilidad de esta alternativa es muy baja. Si vamos a las vacas flacas o con un propileno menos un sigma, ya con $250 la tonelada tenemos una tasa interna de retorno negativa. Y si se diera un precio del propileno de más un sigma, que es alrededor de $1.500 la tonelada, vemos que el retorno sobre la inversión es buenísimo y va desde hasta 80% a 30%, con las bases de proyecto que mencioné, que es para analizar sensibilidades nada más. ¿Qué pasa con la planta de metanol para ver a qué precio puede transferir el metanol a un productor de metanol a olefina? La línea azul es la original con $4,5 el millón de BTU y la roja es con $3,7 por millón de BTU. Y vemos que en la zona de los $300 la tonelada, la rentabilidad de la planta de metanol es bastante alta, pero con los precios actuales del metanol, la rentabilidad cae rápidamente y haría inviable que el productor de metanol pueda transferir al productor de olefinas a un precio, a este precio. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, en función del precio del metanol, cuál es el precio de transferencia que para asegurar una tasa interna de retorno del 15%. Esto nos da una tasa interna de retorno, un 15% para el promedio histórico del propileno. Estaríamos en un metanol por debajo, ligeramente por debajo de los $310 la tonelada. Esto, por supuesto, incluye el crédito. La línea verde sería el precio consecuencia del etileno, cuando consideramos que es un 80% del precio del propileno. No es muy sensible al CAPEX. Se exploró un CAPEX de un 20% más y se ve que la variación es muy, muy baja. Recuerden que este análisis es un análisis simplificado para ver sensibilidades, no es para hacer un proyecto. Vemos que la sensibilidad es muy sensible al precio del propileno y por ende el etileno y al precio del metanol, no así al capital para una planta de metanol a olefinas. Ahora vamos a una planta de gas a olefina y acá es una sorpresa, digamos, fue para mí y les aseguro que con esos supuestos es correcta. Con un gas en la zona de $3,5, el costo cash es negativo y el margen con respecto al precio del propileno es positivo, son $1.500 por tonelada de margen. No hay que olvidar que las inversiones son enormes y para esto el significado de estos márgenes es que un proyecto como este puede soportar un periodo de vacas flacas a pesar de que la TIR puede ser baja, pagando las deudas porque tiene la contribución del costo del precio del etileno que produce. La zona de 3,5, que es 3,7, es $1.500 la tonelada el margen con respecto al precio del propileno y un costo cash de menos $424 la tonelada.
otra forma de verlo es como la anterior, es que el precio del gas que asegure una tasa interna de retorno del 15%, con un CAPEX en Argentina, planta modular sin derecho de importación de 2.400 millones de dólares. La planta equivalente en Estados Unidos sería de 1.900 millones de dólares. Y vemos que aquí sí es muy sensible a la variación del CAPEX, pero dentro de la flecha verde indica los 3,7 dólares por millón de BTU, y vemos que con los precios promedios la rentabilidad del 15% podría estar asegurada. Ahora, ¿qué pasa con el etileno? ¿Qué es lo que van a necesitar usar los alumnos en el ejercicio? La flecha verde está entre la zona de los 3,5 y 4,5 dólares la tonelada, y vemos que se podría sostener con un costo de etileno de entre 750 y 800 dólares una tasa esperada del 15%, que es una tasa razonable para un proyecto en un país normal. Quizás Argentina necesita una tasa interna de retorno más alta si se fuera a hacer un proyecto. Bueno, la flecha verde muestra la zona de precio del gas natural entre 3,5 y 4,5. Y esto, para que descansen ustedes y descanse yo, es la última transparencia. Platts prepara siempre, y esta es la última que yo dispuse, una curva de costo cash en función de regiones y materias primas. El más barato es el etano de Arabia Saudita, después está el etano de Estados Unidos. Creo que hoy la curva del etano de Estados Unidos, que está más barato que esto, pasaría un poco por debajo de esta. Y después está la nafta. Y aquí en el círculo rojo está el carbón a olefina y metanol a olefina, que estimó Platts para plantas en China, y evidentemente el costo cash es altísimo y no lo haría muy poco competitivo. Pero la flecha roja es el costo cash del etileno, en este caso, en función del precio del gas natural. Y vemos que prácticamente para todos los precios del gas natural, el costo cash, en este caso el propileno es el crédito, a 1.150 dólares la tonelada, el precio promedio, es altamente negativo. O sea, esto lo único que indica es que un proyecto hecho basado en gas a olefinas puede subsistir en periodos de vaca flaca, pero no puede subsistir en periodos de metanol caro. Con esto termino, muchas gracias, y ahora sí estoy dispuesto a preguntas. Excelente, Carlos. Si querés dejar de compartir, así se ven todas las caritas. Bueno. Espectacular. Bueno, unas cuantas caras, tenemos 26 personas. Aparecieron todos ahora. Aparecieron todos, y todos preguntan. Apareció Marcelo. Apareció Marcelo también. Carlos, si quieren me levantan la manito o me mandan un mensaje y ahí yo trato de ordenarlos, porque somos bastantes. Ahí levanta la mano Axel, perdón. Axel, ¿querés hacer la pregunta? Ahí, ok, bueno, el que quiere se saca el muteo y hace la pregunta. Y algunos me piden el email de Carlos. Lo voy a copiar en el... Es muy fácil. Es octinger@gmail.com. Octinger es OCTINGER.
Ahora lo ven en mi imagen, ven el apellido y es @gmail.com. Es facilísimo. Perfecto. Bueno, está disponible, Carlos. Si quieren hacer alguna pregunta, yo voy repasando las que fueron haciendo antes, a ver si hay alguna que me acá hay una de Marcelo Fermepín. Te la hago y después. El agua puede ser un recurso adicional para ser utilizado en algunas zonas, como por ejemplo para fracking o EOR. Marcelo. Es posible que, sí, el agua para fracking puede ser usada. Si pensamos en poner esta planta en boca de pozo, el agua sería un recurso, pero por otro lado, si estamos pensando en metanol como materia prima, pensemos que el costo logístico de transportar esa agua, imaginemos de Bahía Blanca hasta Neuquén, es altísimo. Si no, pregúntenle a la gente de Petroquímica La Plata lo que les cuesta traer el metanol desde Neuquén a los centros de consumo. Inclusive están los vagones abandonados por ahí porque no le permitieron pasar al tren, pero sí a los camiones. Una gran parte de la rentabilidad de la planta de metanol de Neuquén se la lleva el costo de transporte. Entonces, si uno piensa que el metanol llega a Bahía Blanca y se va a Neuquén para después inyectarlo, creo que es una alternativa bastante cara. Ahora, si uno produce metanol en Neuquén integrado a la planta de olefinas, y creo que hay un sobrante de agua porque no se utiliza tanto vapor en el reformer como tiene el metanol, puede ser utilizado así para fracking porque no tiene tantas impurezas como el agua de fracking reciclada. O sea que sería una buena fuente, pero llevar agua de Bahía Blanca hasta Neuquén adentro del metanol, me parece que no sería altamente atractivo. Sí es atractivo integrar una planta de metanol y una planta de olefinas y poliolefinas en la boca del pozo o cerca, si nos dejan los mapuches, ¿no? Carlos, el otro día intercambiábamos algún artículo sobre metanol como combustible para búnker. ¿Algún comentario ahí? Porque eso puede ser que la demanda de metanol se incremente fuertemente. No puedo volver a la transparencia que mostré, pero una parte muy importante del metanol que se consume en el mundo va como combustible, no solo para búnker, sino también como compuesto oxigenado para la nafta. O sea que sí, el metanol. Y ahora es muy atractivo y se está exportando dimetiléter, que es fácil de sintetizar, como combustible para motores diésel en el Extremo Oriente, o sea, China y los países vecinos. Porque se comportan los motores diésel, los grandes motores diésel, no estoy hablando de usarlo para automóviles diésel, sino grandes motores diésel de generación de electricidad o de compresores, es un combustible que se comporta exactamente igual que el diésel. Entonces se está usando dimetiléter como una forma de transportar más barato el gas natural desde un centro de producción lejano a los lugares donde se consume diésel. En la transparencia estaba el consumo como combustible, que es uno de los consumos más importantes.
Sí. El otro día, en un grupo que tenemos de reciclado químico, ¿sí?, que estamos armando, ahí Marcelo Fermepina acercó y tuvimos luego una charla con gente de Nerquem, que justamente hace todo el tema de conversión de basura de distintos orígenes hacia gas de síntesis y, bueno, y la tecnología para, ¿cómo se llama?, para producir metanol. Y hablaba de plantas bien grandes, ¿no? O sea, no sé si está ¿Pero existe Marcelo. alguna? Marcelo, ¿existe Sí, alguna ya? sí, en Canadá y en Rotterdam. La de Rotterdam está en proyecto, pero la de Canadá ya está funcionando. Y escalas grandes, ¿eh? Estamos hablando de 100.000 toneladas de capacidad de basura, digamos, de feed, ¿no? Cosas 100.000 grandes, toneladas de carga. de carga, sí. Quiere decir de que produce unas Y 50.000 hablas a de 80.000 toneladas de metanol. poco menos, 40 millones de litros por año, algo Y así. son, sí, 40 millones son 30 Bueno, millones más o menos 30 millones de kilos, o sea, 30.000 toneladas. 30.000 toneladas, Con claro. respecto a las plantas que estamos pensando de 10.000 toneladas por día, todavía son plantas chicas, pero es un camino. Yo creo La de mucho en Rotterdam la habla vía. la de Rotterdam habla de 270, o sea, 10 veces más, ¿no? Un poco menos, pero ahí Claro. Yo está. creo que es un camino que la sociedad la necesita. Usar la basura para producir energía o producir productos químicos es el camino de usar fotosíntesis de este año o del año pasado, en lugar de fotosíntesis de hace 40 o 50 millones de años. Siempre es fotosíntesis, pero es muy atractivo, digamos, usar fotosíntesis de hoy y no tirar y no enterrar basura. Bueno, si no tenemos más preguntas y creo que cumpliendo con el tiempo, ahí está Marcelo. Marcelo, adelante, liberate el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Nada, voy a hacer 2 o 3 comentarios. La primera cosa, Carlos, bueno, la verdad que la presentación integral como para tener un panorama estuvo muy bien. Felicito por eso, por un lado. Y por otro lado, quería hacer 2 comentarios. El primero tiene que ver un poco con el tema de inversiones. Vos ahí tomaste para hacer tus estimaciones, algo así como un 20% sobre la inversión de una planta o un complejo equivalente en Estados Unidos, si es que no recuerdo mal de la presentación. Y en general esos números están un poquito más arriba en la práctica y en la realidad de cuando vas a construir. Una estimación más, más realista en términos de lo que se construyó los últimos años en Argentina, andan en el orden de 1.52 o 1.75, es decir, casi un 75% más caro que lo que es el mismo complejo en Estados Unidos. Con lo cual, digamos, ahí hay un punto que si se puede tomar, bienvenido, son datos de construcciones reales de los últimos años en Argentina. Y la otra cosa es que está buena la idea ¿Me de... permitís una interrupción? Sí, cómo no. Hace poco yo hice un análisis de planta modular para un alumno que está haciendo el trabajo final. Y sí, una planta convencional en la Argentina es yo creo que más de 50% más cara. Pero si es una planta modular que no paga derecho de importación, como fue la planta de Petroquem, por ejemplo, la relación, el costo argentino es el 23% más o menos, teniendo en cuenta que la parte argentina que hay que hacer es más del 50% más cara que lo que sería en la costa del Golfo. Entonces estoy comparando una planta convencional en la costa del Golfo, según actualizada 2019 por el Chemical Engineering Plant Cost Index,
comparado con una planta modular en Argentina, donde los costos argentinos son bastante menos. Te digo, una planta modular se ha visto en Arabia Saudita, he visto imágenes de transportar de un horno de cracking completo en carretones para una de las primeras plantas de etileno que se hicieron en Arabia Saudita. O sea, estoy comparando, si querés, naranjas con melones, pero es una planta modular donde el costo argentino es mínimo y está suponiendo que no me cobren, como ocurrió con el proyecto de Petroquén, no me cobren derechos de importación. Sí. Pero sí, el costo argentino de una planta convencional, yo creo que es más del 50%, bastante más del 50%. Ok, bueno, es el primer comentario. Gracias por la aclaración, igual, porque si no, medio como me había perdido ahí en tu 20%. No esperaba esa pregunta porque a mí también, pero está hecho hace poco, hice ese análisis para un alumno que está pensando en una planta en Boca de Pozo, en Neuquén, de etileno. Y si se hace una planta modular y se tiene en cuenta inclusive el transporte, el costo de transporte desde Bahía Blanca hasta Neuquén, y se tiene el costo argentino de la parte que hay que hacer en Argentina, estamos más o menos en 23, 25, 30%. Por eso exploré un 20% más como forma de tener en cuenta posibles errores, ¿no? Y la otra cosa tenía que ver un poco con la concepción de lo que armamos o lo que armaste como proyecto, digamos, ¿no? En general, desde el punto de vista estratégico, ¿no? Si el metanol es importado, te conviene hacer la planta cerca de un puerto, esto es en el caso de Argentina, en Bahía Blanca, y a partir del metanol importado o del metanol producido. O sea, es mucho más económico transportar el gas natural seco y hacer las inversiones en un mismo site que transportar o hacer la inversión del metanol en Boca de Pozo y después transportar los pellets de plástico, o sea polietileno o polipropileno. Digamos, el complejo más estructurado es transportar gas natural y hacer todo el complejo integrado, para el caso de Argentina, en la zona de Bahía Blanca, donde ya tenés de alguna manera toda infraestructura, la mayor infraestructura portuaria armada, más allá de que habría que ampliar eso, porque si hablas de volúmenes de metanol de 3.300.000 toneladas, que son 2 plantas de 1.600.000, más o menos para tener idea de lo que hoy se puede conseguir. Claramente ahí hay un movimiento de barco, un movimiento de productos finales, movimientos de contenedores, que realmente el puerto de Bahía hoy no da abasto para esa infraestructura, con lo cual hay que considerar también inversiones adicionales en puerto. Por eso yo hablaba de un concepto no como una planta de metanol más MTO aislada, siendo que vamos a etileno o propileno, sino como un complejo más integrado, digamos, con una variable que es el usar el gas natural como materia prima, digamos, ¿no? Sí. No olvides que gran parte de la producción de este complejo, si estuviera en Neuquén, va a la costa del Pacífico, que es tremendamente deficitario en poliolefinas. Inclusive la planta de Chile de polipropileno trabaja con propileno importado porque no tiene suficiente producción, más cuando se paró la planta de etileno de Dow, con más razón. Entonces, no sé, habría que hacer un análisis mucho más profundo que lo que esto se hizo para sensibilidades, para ver la localización. El mercado local sabemos que está sobre suplido por la producción local y la importación de Brasil. Por lo tanto, un proyecto, si fuera proyecto y con análisis profundo, tiene que pensar en Perú, Chile y Ecuador compitiendo con China y compitiendo con Estados Unidos para exportar a todos los países de la costa del Pacífico, sobre todo en polietileno, también en polipropileno,
que son deficitarios. Y Ujú. ahí sí es más fácil llegar a un puerto chileno que llegar a Bahía Blanca. Ujú. Por eso requiere Por eso esto, pero recuerdo que esto no es un proyecto, es un no, análisis de sensibilidades, ¿no? ok. No, es simplemente esos dos comentarios, Gabriel, Pero de mi parte. es Y cierto, Bahía gracias. Blanca nos da para manejar todo lo que sería una producción de ese volumen. No, Y manejar los subproductos que quedan, las gasolinas y absolutamente. algo de butileno que quedarían, tampoco da Bahía Blanca. Pero Si les sucede parece, que hace muy poquito hice este análisis para un trabajo de fin de curso, que tampoco es un proyecto, sino que es un ejercicio que hacen los alumnos para el fin de su carrera. Y de ahí me salió que el costo de una planta modular, si no pagamos derecho a importación, es bastante más bajo con respecto a una planta convencional en Estados Unidos. Ujú. Es Carlos, más caro, ahí pero no tanto. Ariel quiere hacer una pregunta, creo. A ver, Ariel, adelante. No, perdona, eso no. Ah, ok. Preguntá, Ariel. Pregunten, No, pregunten no. más. No, un poco para cumplir un poquito con el horario, creo que algunos ya se están bajando. Agradecerles muchísimo a Carlos, la verdad que un placer y la idea, digamos, esta de tener una clase abierta. Espero que los alumnos estén y hayan tomado nota, porque después Carlos Veo a le toma. algunos de los alumnos, no a todos, pero yo le voy a avisar que que va a estar la grabación Somos buenos y le vamos a dar la grabación, Carlos. Sí, pero sí. bueno, No, he visto un par de alumnos, los he visto. muy bien, parece muy bien. Gracias, Carlos, y yo voy a dejar de grabar.